La novedad es la candidatura de Evo Morales, ¿no? Eterna, siempre una nueva repostulación, ¿no? Veremos si se da o no, pero lo novedoso y lo interesante es de que ya tiene sigla. Habría llegado a un acuerdo con el Frente por la Victoria, una de las siglas de alquiler que, bueno, durante muchos años existe en el país y, bueno, cuyos dueños, buenos comerciantes de la sigla, siempre han estado ofreciéndola a distintos espacios, han logrado ofrecerle a algunos candidatos que incluso llegaron a tomar alcaldías y, bueno, participar en distintos espacios electorales, ¿no? Pero una sigla que no tiene una verdadera militancia, obviamente, que es prácticamente una sigla vacía, que siempre estuvo a la venta o en el alquiler para quien tenga lo necesario y que pueda ofrecerle lo que quieren a sus dueños, ¿no? En este caso, señor Eliseo Rodríguez, ¿no? Bueno, Evo Morales entonces habría llegado a este acuerdo y bueno, Evo Morales con esto se anunció y se postuló como el candidato del MAS, bueno, de lo que fuera el MAS a las próximas elecciones, ¿no? Igual el Frente para la Victoria dice, bueno, pero si no lo dejan candidatear a Evo, que vaya Andrónico, se mantiene lo demás la misma situación, ¿no? Y seguramente igual habrá algún plan B por parte de Evo Morales, ¿no? Porque ya rápidamente y seguramente con presión del gobierno, el Tribunal Electoral dijo que, bueno, el Frente para la Victoria tiene algunas observaciones por cómo realizó su congreso y que, bueno, se está viendo recién en el Tribunal Electoral si corre o no corre una posible candidatura, una posible inscripción del Frente para la Victoria. Bueno, quedan todavía algunos días, en marzo recién se va a definir estas candidaturas, pero bueno, está este tema ahí. Me parece rescatable y bueno, a propósito de esto hubo bastante, bueno, cobertura mediática, ¿no? De cómo prácticamente sería el fin del MAS. Evo Morales dijo que el MAS ya no es el MAS, básicamente, la sigla, ¿no? En el sentido de que, bueno, Arce se está quedando con la sigla, entonces, bueno, es momento de construir algo nuevo, algo así, ¿no? Como una ruptura que bueno, en los hechos ya estaba desde hace mucho tiempo. Se habló de que va a haber miles o cientos de miles incluso de afiliados al MAS que van a romper con el MAS para unirse ahora al Frente por la Victoria, al parecer, ¿no? Y bueno, como parte de este no sé cómo llamarle, ¿no? De todo este culebrón que se está viviendo, ¿no? Una telenovela prácticamente electoral, política, de la división del MAS y todo esto, ¿no? Pero además esto nos sirve justamente para ver y demostrar y bueno, tener claridad de lo fraudulento que es este proceso electoral y la ley electoral actual en el marco de que haya estas siglas de alquiler, siglas en venta para cada elección y como tal, Evo Morales no tiene una sigla propia, ¿no? Sino Evo Morales llegó a un acuerdo con una de estas siglas de alquiler. Incluso dijo que hubo otras que también estaban ofreciendo. Más antes se habló de que el tercer sistema iba a apoyar la candidatura de Andrónico. Evo Morales habló de la UCS le desmintió. Bueno, veremos en qué queda todo ese tema, pero en general el tema de fondo es eso, ¿no? O sea, no puede haber una elección verdaderamente democrática si en lugar de que puedas presentarte a elecciones mediante el apoyo de firmas, mediante el apoyo, bueno, de tu base, de tus militantes y que puedas inscribir un partido en base a tus militantes, lo que tienes que hacer para presentarte a elecciones es recurrir a uno de estos señores, una de estas siglas de alquiler para poder presentarte a elecciones, ¿no? Y esa es la misma situación de la oposición derechista, que, bueno, igual están recurriendo a una de estas siglas de alquiler, que en lo que se convirtió actualmente el FRI, ¿no? Que antes le alquiló su sigla a Carlos Mesa y ahora, bueno, sigue dando su sigla al mejor postor, a la unidad. En este caso, llegaron al acuerdo con Tuto, ¿no? Entonces, Tuto tiene la sigla del FRI, ¿no? Ya alquilada, ya comprometida, ¿no? Y por ahí andan rondando otras siglas a ver si consiguen su candidato. El Partido Demócrata Cristiano, estas siglas que aparecieron de la nada, ¿no? Sin ninguna militancia, sin verlos recogiendo firmas, el Pambol, la nueva generación patriótica, y bueno, veremos cómo aparecen, de dónde aparecen, que si tienen su candidatura o no, etcétera, ¿no? Pero bueno, es realmente terrible esta situación, totalmente antidemocrático
y bueno, es parte de este escenario semidemocrático, podríamos decir a lo sumo, en el que se está desarrollando este tipo de elecciones, y además recalcar, ¿no? Un hecho tan aberrante, pero sobre el cual nadie dice nada, ¿no? Ni la oposición derechista, ni Evo Morales dijo nada sobre esto, eh, ni ninguno de los candidatos de derecha, ¿no? Que justamente son los que tampoco tienen sigla, ¿no? Y bueno, y básicamente aquellas personas que de una u otra forma, algunos colectivos, algunas agrupaciones juveniles que, bueno, queremos ir a las elecciones, se chocan con este panorama y bueno, creen que así son las reglas, así nomás es, ¿no? Pero eso es justamente un engaño, una estafa, ¿no? Que, bueno, permite y logra de que en Bolivia hay un monopolio de la representación política en manos de los que tienen un acuerdo general a favor de las transnacionales y la oligarquía, ¿no? Que básicamente hoy en día son el MAS y toda la oposición derechista, y tanto el MAS de Evo Morales como el MAS de Arce. Bueno, entonces ahora empecemos a hablar del Frente para la Victoria de Evo Morales. Veremos eso, ¿no? Pero bueno, es realmente, bueno, se desenmascara un poco en todo este proceso, pero tampoco en las noticias, tampoco en los distintos medios de comunicación aparece esta realidad y ninguno denuncia este tema, ¿no? Nadie se asusta y dice, bueno, ¿en qué país del mundo hay siglas para alquilar? Y creo que en ningún lugar, ¿no? Creo que es una excepcionalidad boliviana, ¿no? Y que parece que no les afecta en nada, ¿no? Es como parte de la corrupción boliviana que, bueno, está intrínsecamente metida ahí y que justamente es una herramienta que va en contra de la posibilidad de participar en elecciones del pueblo trabajador, ¿no? Bueno, por su parte, la oposición derechista sigue tratando de unirse, se siguen peleando, sigue habiendo divisiones. Bueno, ahora dice que Cuellar va a ir junto con los antiguos candidatos, ¿no? Mesa, Tuto, Doria Medina, etcétera. Cuellar sería el otro que se suma. También tiene el apoyo de Áñez, de Camacho desde la cárcel. Veremos cómo va su constitución. Acá lo importante es señalar, ¿no? El tema de que hay muchas voces que llaman a la unidad de la oposición, pero aquí claramente se tiene que señalar qué clase de oposición a qué, ¿no? Solo oposición al MAS por ser el MAS o, o qué clase de oposición. Y bueno, claramente la oposición derechista, que son estos grupos que tienen posibilidades de presentarse a elecciones por el dinero y por el apoyo y el respaldo que tienen de los grandes empresarios de la misma oligarquía, de las mismas transnacionales, incluso del mismo gobierno, para poder jugar un poquito a este escenario democrático. No dicen nada de los problemas centrales del país, ¿no? Y todo es la misma demagogia, y básicamente si vemos, todos van a prometer solucionar el tema económico, dólares, gasolina, sin soluciones de fondo, ¿no? Tanto Arce como Evo y como, bueno, la propaganda que está haciendo Doria Medina por todo lado, y otro tanto Tuto y compañía, ¿no? Manfred, etcétera, ¿no? Y frente a todo eso, lo que nosotros desde el Partido de los Trabajadores hemos estado insistiendo es la necesidad de tener una unidad y lograr y construir una unidad alternativa, independiente de toda esta mafia, ¿no? Independiente de masistas y derechistas, ¿no? Y es eso lo más importante y lo necesario que tenemos hoy en día. Todavía nos quedan algunas semanas para tratar de pelear por esto. Estamos como Partido de los Trabajadores y vamos a hacer un poco más de hincapié, vamos a sacar un pronunciamiento público, una carta pública abierta que vamos a ir a entregar a distintas organizaciones políticas, sociales, en la perspectiva de tratar de vertebrar algo de esto, ¿no? Conociendo toda esta tramposa, eh, todo este tramposo régimen electoral que hay, pero bueno, por la necesidad de plantear esto, ¿no? Porque para nosotros eso es lo necesario hoy en día frente a todo este, bueno, prácticamente este culebrón, esta telenovela, este circo electoral que están armando entre masistas y derechistas, plantear una alternativa clara que responde y que dé las soluciones de fondo que necesita el país, desde una revolución agraria que expropia a la gran oligarquía para dejar de subvencionarla y para que dejar de que ahí se vayan nuestros dólares, nuestros recursos, que expropia a las transnacionales, que defienda nuestro litio, etcétera, para que no se vayan ahí los recursos y la riqueza boliviana. Bueno, a partir de eso y que, bueno, todo un programa que se puede desarrollar para salud, para educación, para empleo digno, contra todo el sistema de libre contratación y el 21060 que sigue plenamente vigente de distintas formas en el país. Bueno, contra todo eso necesitamos una alternativa y como Partido de los Trabajadores llamamos a constituir, ¿no? Una unidad contestataria contra masistas y derechistas,
Y seguimos en este empeño y más allá incluso del tema de las elecciones, es necesaria esta unidad para luchar y defendernos de lo que claramente nos están anunciando todos, de que se viene un ajuste brutal, ¿no? Bueno, se habla en algunos casos, se llega a decir un nuevo 21060, ¿no? Un nuevo ajuste general, ¿no? Que nos dé una devaluación, que nos meta un gasolinazo y que nos venga, bueno, no sé, me imagino que van a quemar más bosques, van a destruir más de nuestra biodiversidad con más minería, como ya lo está haciendo Arce, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Más reducción del nivel de vida, del nivel de ingresos de la población, bueno, eso es lo que se viene, ¿no? Ahí tenemos el modelo de Milei, tan cerquita, con un empobrecimiento general de la población, donde los periodistas decían, bueno, entonces ya hay que dejar de almorzar, pero con una comidita le alcanza a la gente, ¿no? Teníamos el ejemplo acá de vivir bien con tu marraqueta y tu café, ¿no? De almuerzo, ¿no? Entonces, bueno, no queremos llegar a eso y todos los candidatos, ya sean masistas y derechistas, nos ofrecen justamente eso, que necesitamos una alternativa. Si no logramos vertebrar una alternativa para las elecciones, para pelear desde ese espacio, sí necesitamos vertebrar esta alternativa y es urgente para defender nuestros espacios, para recuperar los sindicatos, para defender todas las instancias del pueblo trabajador, de nuestra forma de vida, la economía popular, contra un gasolinazo, contra la inflación y justamente llamamos a las distintas organizaciones a unirnos en este bloque que va a ser tan necesario para enfrentar bueno, los ajustes que ya estamos viviendo, pero además para enfrentar los ajustes que vendrán de cualquiera sea que salga de estos candidatos como próximo gobierno, ¿no? Entonces es importante organizarnos, es importante la unidad y desde el Partido de los Trabajadores llamamos a eso, ¿no? A la máxima unidad de acción para defender la economía popular, para defender los derechos democráticos y para luchar por nuestras propias reivindicaciones en la perspectiva de constituir más adelante o en la posibilidad de constituir un gobierno de los trabajadores que dé una solución de fondo a todos estos problemas, ¿no? Compañero Miguel, no sé si quieres ampliar algo. Sí, no, brevemente, justamente es importantísimo esto de diferenciar lo que son las candidaturas de derecha eh, o del MAS o de la derecha opositora, porque no se puede decir hoy ya que el MAS es de izquierda, no se sabe qué cosa de izquierda, pero concretamente los discursos son cada vez más neoliberales, hay que fortalecer las empresas, hay que quitarle el Estado. eh, Ignorando lo que significa el Estado, que la salud pública, la educación, porque de eso ni hablan. Incluso candidatos que se presentan como nuevos, como bueno, nosotros somos distintos, por ejemplo, el capitán Lara, que pretende ser diferente, dice que no, no, los viejos políticos no, ahora yo. Bueno, tiene el mismo discurso que los otros, liberales, hay que fortalecer las empresas. Y justamente lo que hace falta es un proyecto de terminar con el dominio de las grandes transnacionales eh, y las empresas que están saqueando el país. Es decir, eh, este es el gran problema de Bolivia. De eso no hablan. Ninguno de los candidatos o supuestos candidatos, porque todavía no está formalizado las candidaturas, salvo la de Evo y la de Manfred, que si ellos ya son candidatos, dicen, pero ninguno habla de los supuestos candidatos de terminar con el saqueo del oro, por ejemplo, y del envenenamiento de ríos, de terminar con el incendio de bosque sacando al agronegocio de, de, de su tierra, de esas tierras que han depredado, que han incendiado. Nadie habla, bueno, tampoco prácticamente ya el litio, bueno, sí, 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 está en debate, pero eh, hay intereses de otras empresas en agarrarse el litio, pero básicamente es saquear otra vez y entonces, contra esto es necesaria la unidad.
que por supuesto electoralmente es complicado por este tema de la sigla y la trampa electoral, que son siglas casi imposible hacer una sigla diferente. Eh, bueno, pero la unidad tendría mucha importancia, porque hay organizaciones, por ejemplo, hace, unas semanas que se dio el Cabildo en La Paz, de la Tupac Katari, que planteó la unidad de organizaciones para la lucha, se cabildo en todo el país, cosa que está muy bien, es necesario. En diciembre del año pasado, la Central Obrera, bueno, antes fue el Congreso inclusive, departamental de Cochabamba votó eh, hacer una alternativa política a los trabajadores, por propuesta de los fabriles que también lo votaron. Bueno, son organizaciones que han tomado medidas, han dicho que hace falta la unidad de las organizaciones. Bueno, nosotros decimos que hay que hacerla, que incluso si no se logra una expresión electoral, es necesario para la lucha y para el futuro, crear una unidad de organizaciones capaces de enfrentar todo este desastre que vive el país, con alternativas y un programa común. Entonces, esto es lo que tenemos que defender, por eso le vamos a proponer a todas estas organizaciones y también a las organizaciones de izquierda, de verdad de izquierda, como el POR, y otras organizaciones que, bueno, se han planteado independientes, no están apoyando a ninguna de las alas del MAS ni a la derecha opositora. Bueno, entonces tenemos que unirnos, tenemos que buscar la unidad para la lucha en común. Y, entre otras cosas, también para recuperar la Central Obrera Boliviana, que está totalmente desaparecida. Hoy parece que no existiera más la Central Obrera Boliviana. Eh, bueno, y por supuesto, si es posible una alternativa electoral, también hay que plantearla, ¿no? Pero, como digo, está muy trampeado, está muy... eh, todavía en el mes de marzo supuestamente tienen que escribir las alianzas, según lo dijo el Tribunal Electoral, y en el mes de abril las candidaturas de las alianzas. Bueno, esto va a ser todo un rollo, porque por supuesto hay disputa entre los diferentes sectores, pero esta disputa, como dije, nada más que por ocupar el gobierno, pero ninguno plantea ninguna solución de fondo a favor del pueblo trabajador, ninguno. Eh, si no, claro, sus opciones, uno dice, bueno, pero ¿qué proponen en la economía? No parecen tener mucha diferencia. Nadie toca el agronegocio, nadie toca las transnacionales y todos dicen que hay que fortalecerlos de alguna manera. Este, entonces, bueno, por eso nosotros planteamos una alternativa distinta, porque también hay grupos, organizaciones y algunos grupos que están juntando, dice, bueno, trataremos de unirnos a algunos de los candidatos, pero esto no es solución mientras esos candidatos son los candidatos de la derecha. Este, eh, o del MAS, por supuesto, ¿cierto? Por supuesto, ahora el discurso del Evo es que está en contra de Arce, de su política y que quiere un cambio, pero tampoco dice nada, ni contra el agronegocio, ni contra las transnacionales, de eso no habla, ni contra el desastre ambiental, ni contra la minería del oro, de eso tampoco habla el Evo, porque supuestamente está por otra alternativa. Entonces, esta es la situación que vive el país, de mucha confusión, muchísima gente que de verdad no sabe a quién votar, hay gente que dice, bueno, votaré por uno de los jóvenes, otro que no se sabe las propuestas, no se sabe... esta es la situación, por eso hablamos de fraude, porque en todas las elecciones anteriores, obviamente, bueno, las últimas que ganó el MAS,
Evidentemente había un apoyo grande al MAS y esto ha caído también, aunque hay gente que apoya, por supuesto. Pero ha caído y la confusión es muy grande, la gente está muy crítica al gobierno, eh, pero claro, no encuentra alternativa. Por eso la necesidad de una unidad que llegue a la población diciendo, bueno, de sindicatos, organizaciones campesinas, de organizaciones de verdadera izquierda, que nos unamos para dar una alternativa. Bueno, esto quería leer. Ujú. Muy bien, gracias, Miguel. Y bueno, lo último de este tema es el llamamiento, ¿no? A las distintas organizaciones y, bueno, en este caso a las organizaciones políticas, ¿no? Eh, por también a la compañera Galindo, ¿no? Que es necesario dejar de lado esos sectarismos, ese caudillismo y la necesidad que, bueno, el pueblo trabajador lo necesita de la unidad y de unidad para la lucha, ¿no? Y en todos los campos, ¿no? Entonces es algo necesario y un llamamiento que hacemos a todas las distintas organizaciones que se reivindican del pueblo trabajador, luchadoras, ambientalistas, feministas, eh, de izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una campaña en la que estamos el Partido de los Trabajadores, que va en torno a estas elecciones, pero además, más allá de las elecciones, por las necesidades y por la lucha en defensa de la economía popular, de los derechos democráticos y de las necesidades y reivindicaciones de todo el conjunto del pueblo trabajador. Bien, vamos al último punto del programa del día de hoy,